hoy se cometió un error muy grande, un error muy, muy grande. Nosotros estamos acostumbrados, no sé, a oír. Así que el versículo más corto es Jesús lloró. Hoy no tenía tiempo para hacer el video, iba inclusive conduciendo, entonces en un semáforo se me ocurrió algo que tenga que hacer rápido, algo que pueda hacer ya, mientras cambia ese semáforo, un video, ¿qué video podría hacer? Entonces pues, se me ocurrió hacer la pregunta, ¿cuál es el video más corto? Jesús lloró. Así yo conocía. La verdad yo nunca me había puesto a comparar con otros versículos, nunca. Y esa era la información que yo tenía. Eso es algo que incluso yo aprendí antes de recibir la salvación. Entonces, como aprendí antes de recibir la salvación que el versículo más corto era Jesús lloró, todo este tiempo yo no busqué en la Biblia si había uno más corto. Pero gracias a que hicimos ese video, me di cuenta que todavía quedaba algo escondido de lo que había aprendido antes de ser salvo. Antes de ser salvo, yo había aprendido muchos errores, muchos, pero muchos errores. Pero uno de los errores que había aprendido es decir, el versículo más corto es Jesús lloró. Pero cuando miramos en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, aparece no matarás. Cuando comparamos no matarás con Jesús lloró tiene una letra más. Por consiguiente, el más corto de toda la Biblia es no matarás. No, Jesús lloró. Ahora, hay personas que podrían hacer búsqueda en hebreo, en griego, y notarán que aparecen otros versículos que podrían ser más cortos incluso. Pero en ese caso, hablando de una misma Biblia. Teniendo la misma Biblia, no comparando una Biblia en español con una Biblia en hebreo, en griego, porque así, por el lenguaje, por el idioma, pues sí, van a ser más cortos otros, inclusive otros versículos van a ser más cortos. Sino hablando de la misma Biblia que hemos estado usando, no es Jesús lloró, no es Jesús lloró. Ahora, también podría haberles dicho a ustedes, bueno, ese es el más corto del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el más corto es no matarás. Pero cuando hice el video, sinceramente, el conocimiento que yo tenía era que el más corto de toda la Biblia era Jesús lloró. Ese era el conocimiento que tenía, pero ese conocimiento yo lo tenía antes de ser salvo. Después de que recibí la salvación, muchas cosas se han ido quitando, se han ido quitando. Pero hoy apareció algo que todavía sigo arrastrando, había seguido arrastrando, de antes de ser salvo. Un conocimiento que no era verificado. Por no haber sido verificado, ¿en qué me estaba apoyando en ese sentido? En lo que decían las personas. Solo porque las personas lo dicen, entonces yo repetía. En este perfil, ustedes ya estarán acostumbrados a que aquí no repetimos como loros. Es decir, no vamos a hacer lo que hace la mayoría solo porque lo hace la mayoría. Pero a pesar de que hemos enfatizado muchas veces que no hacemos lo que hace la mayoría solo porque la mayoría lo hace, pero hoy incurrimos en ese error. En el video corto que se subió en TikTok, dijimos que el versículo más corto es Jesús lloró. ¿Por qué? Porque lo dice la gran mayoría de personas. Pero haciendo la verificación bíblicamente, que hoy por hacer ese video hubo personas que escribieron, pero no sería no matarás. Al comparar, sí, es no matarás. Es el versículo más corto. Incluso, ese es Éxodo 20, versículo 13. Pero cuando comparamos dos versículos más adelante, aparece no hurtarás. No hurtarás tiene exactamente el mismo número de caracteres que Jesús lloró. Es decir, Jesús lloró vendría a ser prácticamente entre el segundo y el tercer versículo más corto, no el versículo más corto. Esa es una muestra de que no podemos confiar en lo que dice la mayoría, solo porque la mayoría lo dice. Y hoy, por querer hacer un video rápido, apelé a un conocimiento que traía desde mucho antes de haber recibido la salvación. Y todo como hizo el apóstol Pablo, todo lo que yo había aprendido antes, que era basura. Todo lo que me habían enseñado, tengo que desecharlo. Pero había algo que yo no había desechado y no me había dado cuenta si no hubiera sido por el video corto que se hizo el día de hoy. Entonces, tengo que reconocer, me equivoqué, cometí un error. Podría justificarme y hablar del antiguo, del nuevo, pero no. La idea no es justificarnos. Aprovecho para dar ejemplo. Les hemos dicho a los hermanos varias veces algo que puede hacer un justo.
que no puede hacer un pecador es reconocer, me equivoqué. Los pecadores no pueden reconocerse equívocos. Los pecadores están acostumbrados a justificarse y a ver cómo le dan las vueltas a las cosas para justificarse. Pero sin que me pregunten, pero usted se refería al Nuevo Testamento. No, directamente, mirando mi corazón, yo apelé a un conocimiento que yo creía tener de toda la Biblia. Yo pensé que era Jesús lloró el más corto de toda la Biblia, pero es mentira, no es así. Entonces no confíen, eso que me pasó a mí es un ejemplo. No confíen en ningún hombre. Cuando la Biblia dice maldito el varón que confía en el hombre, no confíen en ustedes mismos. No confíen en lo que piensan, no confíen en lo que aprendieron antes de ser salvos. Aquí vamos a explicar y explicamos en todos los videos cómo recibir la salvación, creyendo en el Evangelio. Y ya para finalizar, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. A eso nos dedicamos en este perfil, a explicar con un pasaje, con otro pasaje, con un capítulo, con otro capítulo, a hacer lo que hizo Felipe. Felipe, cuando se acercó al carro del etíope, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el etíope, el eunuco? Le dijo, ¿cómo podré si nadie me enseña? Entonces dice que Felipe a partir de ese texto le anunció el Evangelio. Entonces aquí hacemos lo mismo. A partir de cualquier texto que vayamos a leer, vamos a mirar dónde aparece el Evangelio escondido en ese texto. Porque Jesús dijo, todo el Antiguo Testamento es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Para eso está este perfil. Por eso, como aquí vamos a anunciar el Evangelio, tenemos que reconocer cuando nos hemos equivocado. Y en este caso, con el video corto que subimos hoy a TikTok, cometimos un grave error, nos equivocamos. El video más corto de toda la Biblia no es Jesús lloró, eso lo dice el mundo, pero el video más corto, mirando una misma Biblia, ¿no? Una misma, sin cambiar o mirar en griego, en hebreo, no. Mirando la misma Biblia que dice Jesús lloró, cuando pasamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 13, el versículo más corto es, no matarás. Y tiene sentido. Nos vemos, vamos a orar ya para terminar y nos vamos a ver mañana, en el envío de mañana. El envío de hoy fue cortito, ¿no? Pero sí hubo en vivo. Entonces vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tu palabra dice que la cobardía es igual a la incredulidad. Y tú has permitido que nosotros hayamos recibido la salvación, no para ser igual a la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas, cuando cometen un error, se justifican. Por eso, así vienen los divorcios, por eso viene el poder defender una mentira, el poder defender la tradición, lo que las personas llevan tanto tiempo haciendo. Pero tú nos has permitido la misericordia de poder reconocer que la maldad no es lo que está afuera en otras personas, la maldad es lo que sale de nosotros, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer paso para poder recibir la salvación, reconocer dónde está la maldad. Gracias por ese privilegio que nos has dado. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos y quienes nos visitaron hoy por primera vez. Nuestra cita todos los días no es a esta hora, ¿no? No es a esta hora. Hoy nos conectamos para hacer esta aclaración y pues aprovechando que no había habido envío, entonces hacemos esta aclaración, pedimos disculpa de una manera pública. Y reconocemos, hoy cometimos un error, estábamos equivocados solamente porque por repetir lo que dice la gran mayoría. Es decir, por no buscar en la palabra exactamente, confirmar la información en la palabra de Dios. Nos vemos mañana. ¿A qué horas? En ese momento el reloj dice que son las y 55. Ha pasado 1 hora y 55 minutos del en vivo. Quiere decir mañana el en vivo vuelve a su normalidad. ¿A qué horas? A esta hora menos 1 hora y 55 minutos. Réstenle 1 hora y 55. A esa hora nos vemos mañana. Dios mediante. Chao.